Walter Spurrier Vaquerizo. Don Walter, siempre es un gusto conversar con usted. ¿Cómo le va? Bienvenido. Ahí, ahí estoy muy bien, gracias por tenerme aquí en esta tan importante radio, Alberto, aquí a disposición a contestar sus preguntas y dialogar con usted. Muchísimas gracias siempre por su generosidad. Y precisamente arrancar un poco, ¿no? Eh, Ayer un poquito se generaba, yo diría, de arranque confusión, algo de controversia, como que no había una precisión. ¿Qué es lo que podemos conocer al momento? ¿Qué es lo que se conoce en realidad en torno a esta decisión gubernamental de que una parte del sector industrial prácticamente tenga un denominado apagón desde el 15, desde el día lunes, es decir, la segunda quincena del mes para cerrar este año? ¿Qué es lo que se conoce? Vuelvo y repito, porque en primera instancia se hablaba del sector industrial y el sector industrial comprende pues varios renglones. ¿Qué conocemos al momento, don Walter? Bueno, lo que conocemos, yo he estudiado, he leído con mucho detenimiento las declaraciones que se han hecho y el asunto es que se ha conformado un comité. Hay un comité en el cual se supone que se analizan la situación crítica y se toman decisiones de cómo atender los problemas por falta de suficiente energía. Un comité en el cual está también el sector privado. Y en ese comité, de pronto las autoridades le dicen a los industriales, va a haber un apagón de 15 días eh, y vamos a dejarle cero de energía. Bueno, hablamos del sector industrial exactamente, Alberto, como dices, cómo es posible que puedan cortarle a todo el sector industrial que está por todas partes, pero entonces la situación es de que son a los más grandes que, que tienen una conexión especial, se llaman consumidores AB1. En AB1 están las mineras y las acerías. AB2, hay otras empresas muy grandes, pero no del mismo tamaño que las acerías y que las mineras, y que tienen su propio sistema de transmisión, porque tienen un sistema especial, por eso tienen esas categorías, y sencillamente les abren el switch, las desconectan a esas, ¿sí? Y eso aplica sobre todo en lo que se refiere a Guayas, aplica sobre todo a las industrias de Durán. Las industrias más grandes están, eh, muchas, la mayor parte concentradas en Durán, no todas. Entonces, lo que se conoce es eso. Y yo tengo entendido que el gremio está conversando con las autoridades, indicándoles qué efectos va a tener eso en la economía y en las empresas. Y la posición del sector industrial es que por qué a ellos se les va a cargar con todos los problemas de generación eléctrica. Son en el sector industrial es el 28%, el sector empresarial en general es el 28% de consumo y que más bien deberíamos continuar un sistema de repartir entre todos los usuarios. Entonces, eso es lo que se conoce y como digo, todavía no ha sido anunciado de manera oficial, o sea que a lo mejor lo revén, pero ese es el estado de las cosas hoy. O sea, de alguna manera, ¿no? Y para decirlo de forma correcta, o sea, no ha habido una comunicación efectiva y certera, porque se supone, y también trascendí ayer, que en la tarde precisamente ya las empresas distribuidoras de energía iban a comenzar a notificar formalmente a las compañías. O sea, eso quiere decir que tal vez ya algunas empresas han sido notificadas, pero qué error gravísimo en materia de comunicación. Si se va a tomar una decisión de esta naturaleza hay que tener claridad a quién va a afectar y en ese momento informarla, ¿no? Yo creo que eso debería ser el procedimiento correcto. Bueno, lo que sucede es que las autoridades le contaron a las industrias esto, pero todavía no lo han comunicado públicamente. Son más bien los industriales los que han dicho que se les han dicho, han anunciado esto y han dado a conocer, porque a su vez los integrantes del sector empresarial que han estado en la reunión con el ministro tienen que comunicarle a sus afiliados. Cuídese, puede estar pasando esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué efecto van a tener? Y entonces ahí se riega la información y por eso es que se ha filtrado y se conoce sin que haya habido una notificación oficial. Pero sí, en efecto, lo que dices, Alberto, el hubieran cogido a las empresas desprevenidas, porque no se les ha anunciado oficialmente, es decir, después de tanto tiempo. Ya estamos hablando del 15, estamos hablando que este fin de semana ya
ya claro. van a tener un apagón del 100% y hay empresas que tienen preparado su plan de trabajo y de acuerdo de la línea que tienen, algunas que más bien hacia fines de año cuando tienen mayor producción. Entonces sí, es una afectación muy grave. Claro, y ahí viene el tema, ¿no? Ok, o sea, la carga laboral, los trabajadores van a estar cómodos en casa con energía eléctrica, pero la pregunta es, sin trabajo. O sea, es que no sabemos exactamente, ¿no? Y ese es el problema. O sea, yo pienso que en materia de comunicación, siempre cuando se dejan abiertas estas puertas, más empieza la especulación. Porque si uno le dice, va a haber un apagón industrial, uno entiende como que va a englobar a todo. Entonces yo un poco pienso, ¿no? En la gente, por ejemplo, las plantas procesadoras de camarón, ¿no? Que tienen una alta demanda laboral, una gran carga laboral, ¿no? Entonces yo pienso en esta gente. Claro, las plantas cierran porque no hay energía, si fuera el caso, y prácticamente toda esa carga laboral va a estar en casa, cómodos, con luz, pero sin trabajo. O sea, un poquito en eso uno piensa, ¿no? No, sí, se da esa complicación. Están en casa y sin trabajo y algunas empresas pueden tener problemas de no tener capacidad para mantener lo que necesitan mantener funcionando, porque hay muchas empresas que tienen hornos, que tienen maquinarias en que hay materia prima adentro, que materia prima que si no funcionan los hornos se congela, se petrifica, pueden dañar las plantas. Y lo que hablas, Alberto, de falta de comunicación, a mí me parece que este gobierno ha faltado una estrategia. Desde el primer día de este gobierno, por no decirlo desde el gobierno anterior, debe haberse hecho, las autoridades deben haber dicho a las empresas, yo no les puedo garantizar el servicio eléctrico, cada una haga lo que pueden y voy a cambiar el marco legal para facilitarle. Porque de esa manera, las empresas desde el primer momento, digamos desde cuando tuvimos este problema durante el gobierno anterior, o si lo hacía Novoa desde el primer día de su posesión, hubieran comenzado a pedir equipos, a comprar equipos para aumentar su capacidad de autogenerar, porque todas tienen algo, alguna unidad de emergencia, pero unidad de emergencia es para trabajar un par de horas cuando hay un corte de luz, pero no es para trabajar de manera permanente. Y no es que en el país producimos esas maquinarias o tenemos enormes stocks para atender, eso no es posible, hay que pedirlas, se demoran en llegar. Y si se hubiera hecho esto desde el principio, el sector industrial hubiera estado mejor parado para poder atender esta situación. Por ejemplo, las empresas mineras les hubieran dicho, eh, ya no, a lo mejor no les vamos a dar más adelante energía porque si tenemos que cortar, vamos a ser ustedes uno de los primeros que le vamos a cortar y hubieran tenido que construir plantas eléctricas, ¿no? En el caso de la minera china que queda en Corriente, que ahora que le corte la energía, pues no tiene capacidad de compensarlo. Entonces, en ese sentido, la falta de comunicación o de decir claramente la magnitud del problema desde un momento está pasando factura hoy. Sí, oiga, y hablando de manera general, ¿no? Ya hay este anuncio presidencial, ¿no? En el sentido de, a partir del 20, que no hayan los apagones en el sector residencial. Básicamente, ¿cómo lo califica? Es que este tema también resulta tan controversial, ¿no? En medio de una pre-campaña política, de una campaña presidencial, se da este tipo de situaciones. ¿Cómo lo califica usted? Bueno, sí, efectivamente es una medida electorera, diría yo, para tratar de afectar dar la imagen de que se ha superado el problema. Lo que yo no entiendo muy bien en ese sentido, Alberto, es que, la- claro, con el apagón industrial, el presidente va a poder cumplir de que en el mes de diciembre no va a haber recortes de luz, pero no puede garantizar que en enero no haya recortes de luz. No hay una situación en que podemos decir hoy que ha cambiado radicalmente el panorama eléctrico y de lluvias y que va a generar las hidroeléctricas de manera permanente a capacidad y que por lo tanto queda el problema atrás, al menos para el resto
de este año, principios del próximo. No es como decir eso. Entonces, a lo mejor en enero volvemos a tener el racionamiento a la ciudadanía, o a lo mejor el presidente decide que durante el periodo electoral mejor va a seguir paralizando las empresas para no afectar a la población. Entonces, no es como pensar que el problema para el sector residencial quedó atrás. Vemos que para este periodo de Navidad depende de que le quiten a las industrias y qué va a pasar el próximo año. Lo más probable es que sigamos teniendo apagones. Conversamos a esta hora con don Walter Spurrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal, columnista de importantes medios de comunicación, analista económico, y justamente cómo podemos, por esta época siempre vamos haciendo ya esos balances, cómo cierra la economía ecuatoriana. Este ejercicio, el 2024, estamos ya quemando la última etapa de este año. Bueno, este es un año para ser quemado. Va a tener que terminar la economía en mala situación. Estamos este último trimestre con apagones y si bien está anunciado que el sector residencial va a estar aliviado en esta última quincena, pues el sector productivo va a estar peor. Las previsiones que había, la previsión oficial que había, la más reciente, era que la economía iba a crecer 0,9%, que es inaceptable porque es menos de lo que crece la población. Pero eso fue antes de los apagones, entonces probablemente la economía más bien va a decrecer este año. La que tenemos que fijarnos ahora es en el 2025. En el 2025 tenemos que ver si los equipos que se están instalando y las negociaciones con Colombia para que nos suministre más energía, todo se consigue y por lo tanto que queden atrás o al menos se minimicen los recortes durante el año 2025, tanto en el principio del año que tenemos todavía este estiaje, como en la parte final del año que tenemos el próximo estiaje. Si es así, entonces el próximo año va a ser un cierto rebote, porque no va a haber tanta restricción a la producción como ha habido el presente año, podría estar algo mejor el año 2025. Por otra parte, seguimos en el plan de que el Estado tiene que invertir en reducir la producción petrolera, lo cual es un mal indicio para el crecimiento económico. Entonces, eso también indica que el 2025 no va a ser un año excelente. Y luego hay el compás de espera en cuanto a las inversiones tanto de empresas como de personas, que hasta que no se define quién es el próximo gobierno, el próximo gobernante, muchas decisiones se van a suspender. Por ejemplo, alguien que está digamos, por comprar una casa o tener un préstamo hipotecario va a decir, no, yo espero ver quién es el próximo presidente, lo que se va a hacer, no me puedo comprometer en una deuda que a lo mejor pierdo el empleo o a lo mejor tengo problemas en mi profesión y no tengo cómo pagar. Y entonces la esperanza está de que quien gane las próximas presidencias y se posesione pues en mayo anuncie un plan de 4 años creíble para sacar a la economía de su problema. Y en ese caso sí podríamos tener un mejor 2025 y 26, pero lo contrario va a ser nuevamente un año de muchas dificultades. Claro, el impacto que tiene en un proceso electoral es tremendo en lo que tiene que ver con la cotidianidad, ¿no? Y precisamente muchas grandes decisiones se van postergando y lo que pasa es que nuestro país vive permanentemente en procesos electorales. A veces cuando analizamos ya el tema social en nuestro país, lo que tiene que ver con el manejo de la política, nos encontramos con este problema, ¿no? El impacto de los permanentes procesos electorales y a veces también eso, ni siquiera en el tema de las reformas electorales que pueda, por ejemplo, promover un buen Consejo Nacional Electoral, se las puede hacer porque los señores están preocupados es de administrar, potenciar, llevar adelante un proceso, porque aquí si no es consulta, son elecciones para renovación de gobiernos locales o temas parlamentarios y presidenciales, ¿no? Es fuerte el impacto que tiene todo aquello y vuelvo y repito, no se pueden tomar decisiones como debería de ser, ¿no? Sí, Alberto, están
esa constitución de Montecristi está muy mal hecha, la gente ha puesto cosas y han aprobado cosas sin haberlas meditado. Si íbamos a adoptar la figura de la muerte cruzada, que es una figura que viene de los gobiernos parlamentarios. Lo que teníamos que hacer es de que con esa muerte cruzada comenzaba un nuevo periodo, así es en los gobiernos parlamentarios, no es de que se elige un presidente para un año, nada más por un año y otras elecciones, sino será un nuevo periodo, eso es una cosa. En segundo lugar, la idea es que el vicepresidente reemplaza al presidente y puede echar al traste la política del gobierno durante un proceso electoral es otro absurdo, ¿no? Ya, y se dicen, sí, pero Noboa se equivocó en escoger a su vicepresidenta. Cierto es, pero ¿cuántos presidentes hemos tenido que han sido derrocados y su vicepresidente ha tomado el poder después y se nota un distanciamiento entre el presidente saliente y el presidente entrante? O sea, también es bastante común. Yo me recuerdo hasta cuando León Febres Cordero decía de que Blasco Peñarera estaba conspirando, lo cual yo salí a escribir que no era así. Yo lo conocía a Blasco Peñarera, un hombre muy leal, muy firme en sus convicciones, ¿verdad? Cuando Pérez Cordero estaba secuestrado y Peñarera se puso a En cargo. O sea, Tauro, sí. siempre ha habido, no siempre, pero con mucha frecuencia ha habido ese conflicto de presidentes con vicepresidentes. Está mal diseñada nuestra constitución porque no permite que haya un gobierno que trabaje 4 años de manera tranquila y pueda planificar y tenga las fuerzas para traer cambios que necesitamos para administrar el país, sino que nos ponen en elección tras elección, en cual nos tienen vilo y nos tienen parálisis en cuanto a las políticas públicas. Y en medio de todo esto el canibalismo que también existe, pues no, porque alguien llega, alguien gana el proceso electoral con el apoyo de los votantes, pero a la vuelta de la esquina ni se posesiona. Yo recuerdo una frase, ¿no? Gobernaremos desde el Congreso. Eso creo que fue justamente, ya que lo mencionaba el presidente Febres Cordero, antes de que se posesione el presidente Febres Cordero, en 1984 ya desde el Congreso Nacional, como se denominaba nuestro parlamento en aquella época, pues ya decían, ¿no? Las fuerzas opositoras que iban a gobernar desde el Congreso. Y yo creo que esa frase dimensiona, ¿no? Dimensiona cómo nos manejamos aquí en el quehacer político. Y menciono esto porque lo quería llevar precisamente a lo que mencionaba hace un momento. Realmente nuestra economía, el país, la sociedad necesita los recursos de la explotación petrolera y de la explotación minera. Es increíble lo que pasa, ¿no? Porque permitimos que las bandas criminales exploten irregular e ilegalmente los recursos mineros y el Estado no lo hace, no lo puede hacer y nos encontramos siempre con estos movimientos que de alguna manera se oponen a la explotación, sea petrolera o sea minera. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? ¿Qué podemos hacer para cambiar este tipo de cosas? Porque desde algunos sectores políticos, por ejemplo, como yo no soy gobierno, promuevo, no es que hay que oponerse, pero mañana cuando ellos lleguen a Carondelet seguramente van a decir, ante la necesidad de tener esos recursos, ahora sí es bueno porque estoy yo. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, a mí me parece, a mí me gusta lo que está pasando en la Argentina, más allá de las políticas que esté tomando Milei. Milei dijo, este es un desastre, cuando era candidato, un hombre desconocido en la política, este es un desastre y yo voy a hacer esto y esto para lograr tales objetivos. Y el pueblo argentino lo eligió, o sea, no, él nos estuvo prometiendo regalitos, él estuvo prometiendo, a pesar que es el diciembre las elecciones, él estaba prometiendo de una manera dura y lo está haciendo, a pesar que es la oposición de la enorme máquina peronista, él lo está haciendo. Necesitamos alguien que reforme las entidades del sector público, que lo ponga a funcionar. Fíjense, por ejemplo, nuestra producción petrolera, no solo por lo de ITT, está cayendo la producción y el consumo aumenta porque también se nos roban los combustibles, los narcotraficantes, los contrabandistas y el Estado necesita esos ingresos petroleros y necesita esos ingresos mineros. Si no los va a tener con gastos corrientes tan grandes que tiene, porque hay una enorme burocracia y hay una deuda que hemos incurrido y que se ha gastado mal ese dinero, y por eso hay que pagarla y no tenemos con qué. Lo que van a hacer es van a seguir subiendo los impuestos. Ya anunció
el ministro, el ministro Vega, Vega. que va a tener que hacer una gran reforma tributaria y esa reforma tributaria para 20 años dice, a lo mejor nuevamente se viene el alza del IVA, se viene el alza de impuestos de la renta, se viene que la sociedad tenga que pagar más para mantener al Estado porque está perdiendo sus ingresos petroleros y mineros. Y debemos darnos cuenta de eso, que el Estado necesita ese dinero y ese patrimonio que tenemos, que está bajo tierra, no nos rinde nada. Hay que sacarlo para que nos rinda, para que el país pueda salir adelante y aseguremos un futuro, un crecimiento económico que signifique que nuestros hijos tengan futuro en el país y que no estén pensando en emigrar. Claro, pero ahí necesitamos, ¿no? Nuevos líderes políticos, ya hay que mandar al descanso, ¿no? Y hay que generar el verdadero relevo aquí en lo que tiene que ver con la dirigencia política, porque aquí es increíble, ¿no? Organizaciones políticas que supuestamente se identifican o tradicionalmente se han identificado con una posición de libre mercado, de defensa de las libertades, a veces es increíble cómo ya justamente más bien han caído en promover cuestiones del mínimo esfuerzo, ¿no? Porque en el manejo de la economía el mínimo esfuerzo es eso, imponer impuestos sobre impuestos, pero no ir a desarrollar pues el potencial de todos los sectores productivos, no brindar las libertades, las garantías como para tener pues un sector empresarial fuerte que vaya también fortaleciendo nuestra economía. Eso también es algo que sin lugar a dudas nos afecta terriblemente, ¿no? Increíble todo esto que pasa, pero bueno, no hay que perder también el sueño, la aspiración de tener un país mejor. Yo creo que desde la orilla del ciudadano también tenemos que saber escoger bien, aunque los partidos políticos a veces no nos dan esa opción, pues no, porque si no postulas un buen candidato, ¿qué escoges? Pues, o sea, ese es el grave problema que a veces también tenemos, ¿no? Bueno, y dentro de eso también el sistema para elegir asamblea. Yo estoy absolutamente en contra con ese sistema. Yo pienso que debe haber distritos y los distritos deben ser relativamente pequeños y que de esa manera los candidatos, por ejemplo, para determinado distrito, tienen que hacer campaña en ese distrito, tienen que hablar, visitar a los contribuyentes en ese distrito, ir a las asociaciones de ese distrito y ofrecer, y la población que lo elige, cuando vienen las próximas elecciones, lo puede decir, bueno, ¿usted qué hizo? ¿Qué hizo para nosotros? ¿Qué hizo para Correcto. el país? Y otros candidatos decirle, este fulano no hizo tal o cuales cosas. Entonces, tendría que estar respondiendo a sus electores. Aquí votamos por listas, gente que Exacto. desconocemos, gente que no le interesa representarnos y que van y ven sus propios intereses cuando llegan a la asamblea. O sea, estamos eligiendo, como que dice, como si fuese una lotería. Vamos a verificar quiénes tienen derecho a ir a la asamblea para lucrar de ellos y no para representarnos. Es un pésimo sistema, un pésimo Claro. sistema Incluso y eso hay que cambiar. Incluso entran camuflados por ahí. Por ejemplo, hay alguien que está procesado en el caso Metástasis y ya pues tuvieron que la fiscalía poner un stop al procesamiento de este personaje porque es candidato. Es increíble y eso permiten las autoridades electorales. Entonces aquí todo el mundo se justifica. No es que no nos compete a nosotros. ¿A quién le compete? Pues justamente ir viendo quiénes son los candidatos. Hay gente que definitivamente no tienen las credenciales como para ser ni siquiera candidatos. No tienen tampoco la preparación. Y a los dueños de los partidos les encanta poner pues a los pasapapeles y a los prepara café, precisamente mandaderos y recaderos, ponerlos como candidatos. Y lamentablemente mientras tengamos ese sistema, no vamos a poder tener pues mejores, en este caso, mejores congresistas en nuestro país. Don Walter, gracias por estos minutos, por siempre tener esta deferencia con este medio de comunicación. ¿Ah? Muchas gracias, Alberto. Y si no nos hablamos, felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Y lo mismo a todos los que nos están escuchando y viendo. Fuerte abrazo, felicidades para usted y toda su familia. Walter Spurrier Vaquerizo es director de la publicación económica